Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría, de la iglesia de Little Rock, en el estado de California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, gracias te damos por la bendita gracia de ser salvos en el nombre de Jesús. En este momento, Dios eterno, en el nombre del único que es digno de recibir toda la honra y gloria, venimos a pedir tu santa y divina dirección en el estudio que tendremos hoy. Bendice a cada uno de los que está conectado o escuchando tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Etapas familiares. Y hoy vamos a estudiar acerca de la muerte y qué ocurre, cómo la soledad nos embarga. Hace algún tiempo alguien preguntó, ¿cuál es la diferencia que existe en los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Suena un poco interesante esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre cómo un animal responde ante la muerte y cómo un ser humano responde ante la muerte? Ambos fueron creados por Dios. Bueno, aquí hay algo muy interesante que analizar. El hombre fue creado a semejanza de Dios, el pollo no. Pero una cosa sí es muy cierta, de que el pecado afecta a todo. El pecado afecta no solamente a la raza humana, no solamente afecta a los animales, sino que afecta también a las plantas. Y podemos ver que muerte hay por doquier. Pero una cosa muy grande es que la Biblia nos dice, es que en Jesús hay vida. San Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. No era el plan de Dios que la muerte entrara al mundo. No era el plan de Dios que seres humanos enterraran a sus seres queridos. No era el plan de Dios de que madres recibieran a sus bebés en los hospitales al nacer ya muertos. No, de ninguna manera. El pecado es el resultado de la desobediencia. Y el pecado trae la muerte. Pero para eso viene el Señor Jesús, nos dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo, del enemigo de Dios, son destrucción, muerte, dolor, llanto. Me da gusto saber de que un día, muy pronto, y sí, y lo enfatizo, muy pronto, esto ya se va a acabar. Un lugar donde no va a haber más cementerios, hospitales, donde no se va a ver el luto, el llanto, el dolor, lágrimas porque un ser querido se fue. No, ya no. La Biblia es muy fácil de entenderla en el punto de la muerte cuando entendemos, como la pregunta decía, ¿qué diferencia hay entre los pollos y los seres humanos? Bueno, la Biblia nos dice que los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Ahora, ¿cómo enfrentamos la muerte y la soledad? Quisiera que abran sus Biblias y me acompañen al libro de Isaías, el capítulo 57, el versículo 1. Dice así, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Obviamente la Biblia nos dice que la muerte es parte de la vida de este mundo. No hay forma de quitarla ahorita. Pero Jesús vino a darle una solución. Con su muerte, Él ganó la victoria sobre el pecado. Con su muerte, Él vino a darnos la gran esperanza de que un día Él va a resucitar a todos que han ido a la tumba. Y la gran esperanza es que aquellos que quedamos vivos, en luto por la muerte, que el pecado vino e introdujo, Jesús dice, no estás solo. He aquí, yo te envío al Consolador. El Espíritu Santo es quien nos llena ese vacío que ha quedado y nos ayuda en el proceso de transición.
Apocalipsis 21:4 nos da una gran esperanza. Y hay una parte de la Biblia que a mí me fascina mucho estudiar. Es el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de la gran esperanza en Cristo Jesús. Cuando nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así como Dios creó al hombre en el principio de la creación, de no había muerte, de igual manera Dios hará todas las cosas nuevas. Ahora es inévito, obviamente, vivir en este mundo y no ser partícipe de los efectos de la muerte, ya sea de una forma directa o indirecta. He tenido la oportunidad de estar en funerales y me han llamado para hacer funerales y hacer esos servicios. Y es doloroso ver cómo hijos entierran a sus padres. Y aún más doloroso es cuando un padre, que por lógica no tiene que enterrar a sus hijos, pero el pecado no discrimina. El pecado no respeta raza, color, ni edad, ni nacionalidad. El pecado se lleva por delante a quien sea. ¿Por qué razón? Porque el pecado es el efecto de una ira de un enemigo de Dios. Mas en Cristo Jesús todos tenemos vida, y es lo que Apocalipsis nos presenta. Y aún más el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, aquellos hombres y mujeres que pensaban que no había esperanza para sus seres queridos, les dice esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 al 18. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos con otros con estas palabras. Claramente nos dice que aquellos que estamos vivos tenemos que confortarnos unos con los otros en la gran esperanza de que Cristo vendrá y va a tomar a los seres muertos creyentes en Él y nos va a reunir con ellos para poder encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Qué bendita esperanza tenemos en Él. ¿Qué podemos hacer cuando viene la muerte a nuestras vidas? Se vale llorar. Es algo que se le dice a la persona: llore, se vale llorar. El pecado es destructor. Jesús lloró. Lloró cuando Lázaro fue enterrado y estuvo enfrente de la tumba. Jesús lloró ante Jerusalén cuando vio una nación destruida, obviamente, por la desobediencia. Se vale llorar. ¿Por qué razón? Porque el llanto es la expresión íntima de un dolor inexplicable. Lloramos de gozo, lloramos de dolor, lloramos de luto, lloramos por muchas circunstancias, pero el llanto de la muerte es un llanto de desahogo que nos trae paz y consuelo. Mateo 5:4, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Querido amigo, querida amiga, déjenme decirles esto. Si tú has sido afectado por la muerte, si en este momento estás pasando por esa situación, si en este momento tú sientes que tu vida o alguien que tú conoces está pasando por un momento crítico, ve y dale esas palabras de consuelo. Dile que Jesús va a consolar a todos aquellos que han pasado por este trágico momento de la aflicción. Nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a poder comprender lo que un padre está pasando, lo que una madre está pasando. Pero una cosa sí es cierta: Jesús sí te entiende. Jesús sí sabe lo que estás pasando. Es más aún, te voy a decir esto: nuestro Padre Celestial te entiende mejor que yo o que cualquier miembro de tu familia. ¿Por qué razón? Porque de tal manera dio a su Hijo. Él experimentó en su propia vida, el Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, la muerte de su Hijo, y en su corazón lo hizo, de dar a su Hijo por salvarte a ti y a mí. Y un día la gran esperanza será que Jesús vendrá y nos va a redimir de esta miseria de mundo en el cual vivimos. ¿Hay dolor? Claro que hay dolor, pero hay más esperanza que dolor, porque el dolor es transitorio y un día este dolor terminará, pero la esperanza eterna de la vida eterna en Jesús será para siempre. Espero que en el corto tiempo que hayamos tenido, el Espíritu Santo pueda hacer que estas palabras te traigan consuelo y entiendas que la muerte en este mundo es un sueño. Nadie va al infierno, ni nadie va a quedar en la tumba eternamente. Hasta que Cristo venga, cada caso será decidido. Pero Él es el gran consolador. Oremos. Eterno y amante Dios, gracias Señor por la gran esperanza en Cristo Jesús de que un día la muerte será derrotada completamente. Consuela a cada uno de los que está pasando por un momento tan crítico como esto. Consuélanos y danos tu compañía, porque eres el Dios que está con nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.